Bueno, my friends, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Hoy les traigo sepsis neonatal, específicamente para la llamada oral. Y bueno, para los que no saben qué es una llamada oral, básicamente es un examen oral que nos hace la universidad, donde estamos a cargo de dos doctores que nos van a hacer preguntas sobre cualquier tema que hemos visto en el semestre, específicamente ahorita en pediatría. Le pueden preguntar o de un solo tema entero o diferentes temas, o eventualmente poner casos clínicos, como decir que un paciente de tal edad llega en tal estado y que uno vaya recolectando información y con base en esa información tomando decisiones, y con base en eso, en su desarrollo, en toda esta prueba, le ponen una nota. Va a un 10%. Y bueno, para practicar traigo este video y para que les ayude también sobre sepsis neonatal, que es uno de los temas. Entonces, si me pregunta por definición, diría que es una respuesta inmune hacia una infección generalizada, una infección sistémica en el cuerpo, que la etiología de esta infección puede ser bacteriana, viral o fúngica, básicamente. Ya después de decir la definición, ya que también se puede clasificar en dos clasificaciones, puede ser una sepsis neonatal tardía o una sepsis neonatal temprana. Lo que depende es que la tardía es más de 72 horas y la temprana es menor a 72 horas. Cosas importantes con la temprana, lo que nos dice es el probable agente causal que puede estar generando la sepsis neonatal. En temprana, el que es más común, Streptoagalactiae, la E. coli y la Klebsiella, que son bacterias y son las más frecuentes usar los cuadros de sepsis neonatal temprana. Eventualmente la tardía, que podemos ver los gran positivos, los gran negativos, y se hablaba de los staph. Son usualmente infecciones nosocomiales, eso quiere decir que se adquieren en el hospital, por lo cual podrían ser bacterias bastante resistentes a los antibióticos. También las manifestaciones clínicas, que en sepsis neonatal diría como que principal manifestación clínica, que no siempre tiene que estar, pero que puede estar y es muy sugestivo, es la fiebre. Un neonato con fiebre es sepsis neonatal hasta que se demuestre lo contrario. Entonces empezaría por ahí, y si me preguntan más, empezaría organizándolo como por sistema respiratorio, gastrointestinal, urinario, piel, nervioso. De nervioso diría como que el paciente puede estar irritable, puede estar eventualmente hipotónico, todo flácido, que no coma, que eventualmente no tenga signos como de succión, o que esté letárgico, que la mamá incluso note algún cambio en lo general, que la mamá es lo que más lo conoce, aunque tenga días o horas de vida, que la mamá sienta que algo está diferente al bebé. Lo más mínimo en un neonato es emergencia. Entonces, bueno, el respiratorio, datos de dificultad respiratoria como aleteo nasal, en sistema gastrointestinal, vómitos. En urinario realmente serían como cambios en el patrón miccional, como que haya un olor fétido en la orina o cambios de coloración, y en piel algún brote. Vamos a ver. Eventualmente después diría que existen factores de riesgo, que son bastante importantes mencionarlos. Factores de riesgo que nos van a decir que este paciente va a tener un riesgo de tener sepsis neonatal. Básicamente estos factores de riesgo son que el bebé nazca prematuro, ruptura de bolsa mayor a 18 horas, una ITU por parte de la mamá, una infección de tracto urinario, haya fiebre intraparto, líquido amniótico fétido, que eso nos orientaría como que el líquido amniótico esté meconizado, mensaje positivo, Streptococcus galactiae, que este se le hace a la madre, y si está positivo, y es un factor de riesgo para sepsis neonatal temprana. Después empezaría con el abordaje como tal, diría que lo dividía en tres. Específicamente, el abordaje depende si el paciente tiene síntomas y cómo esté ese hemocultivo, positivo o negativo. Entonces, la opción número 1 es que el paciente no tenga síntomas y tampoco tenga un hemocultivo positivo, sino que sea negativo, pero que sí tenga factores de riesgo. Entonces, empezaría con la duración de este manejo. En este caso, le daría tratamiento empírico a este paciente entre 48 a 72 horas. Lo que se recomienda son unas 48, pero también el algoritmo de la caja decía 48 a 72 horas. Entonces, eventualmente diría eso, y el tratamiento empírico sería antibioticoterapia. Usaría ampicilina en 25 miligramos por kilo dosis, con un aminoglucósido que el que recomienda la caja es amicacina, que son 22.5 miligramos kilodosis por 48 horas, 72 horas. Y eventualmente, si no hay síntomas, si los hemocultivos siguen negativos, bueno, si el hemocultivo que mandamos llega negativo,
y hay mejoría clínica, solo fueron factores de riesgo, le damos ingreso. La segunda opción, que el paciente eventualmente venga con síntomas, pero con hemocultivos negativos. Igual, esto decía que depende la duración del tratamiento del clínico, pero que se puede llegar a durar hasta 6 días con terapia empírica, la que acabo de mencionar, si hay síntomas, pero hay hemocultivos negativos. Y la última opción, si hay hemocultivos positivos, hay dos opciones, que sean gram positivos o gram negativos. Si son gram positivos, la terapia que le demos, sea la que sea, va a durar de 10 a 14 días. Y si son gram negativos, la terapia que le vamos a dar va a durar de 14 a 21 días en cumplirse. Como les puse aquí, estas son las armas que tenemos a disposición para tratar un paciente, en este caso del algoritmo, cuando ya tengamos un hemocultivo positivo, de que ya nos diga que básicamente sí tiene una sepsis neonatal. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, importante decir que el hemocultivo es el gold standard para sepsis neonatal. Pero entonces, estas son todas las armas y las vamos a usar dependiendo a lo que nos estemos enfrentando. Entonces, un ejemplo, ampicilina se puede usar, como dije, como terapia empírica, pero también decía que en caso de meningitis se puede usar a dosis de meningitis, que de 25 miligramos pasaría a ser 50 miligramos de ampicilina por kilogramo por dosis. Eventualmente tenemos oxacilina y vancomicina, que estos nos sirven, decía, que para agentes como Staphylococcus aureus, o la vancomicina también sabemos que puede penetrar barrera hematoencefálica, entonces nos podría servir. ¿Sí? Cefotaxime también para meningitis, eventualmente cuando tengamos una infección por meningitis, cefotaxime se recomienda, lo podemos usar. Ampicilina y cefotaxime, como había mencionado antes, aquí igualmente para tratar la sepsis neonatal se pueden acompañar de un aminoglucósido, como amicacina y genta, y ya sabemos que el que se recomienda es amicacina. Y tenemos otras armas como la clindamicina, que esta se recomienda en 2 razones. Cuando haya una alergia a la penicilina como tal, entonces recomiendo usar 10 miligramos de clindamicina por kilogramo, por dosis, o cuando ya se haya determinado un foco como tal infeccioso. ¿Cómo se determina un foco? Bueno, por historia clínica y el examen físico que se le haga al paciente, que eventualmente lo pueden preguntar en la llamada oral, como haga la historia clínica, haga el examen físico, o podrían así como nada más preguntarle, hábleme sobre sepsis neonatal. Pero bueno, siguiendo. Eventualmente también se puede usar en foco en dónde, foco en piel, foco en hueso, foco en ombligo o foco en articulación. Se recomienda usar clindamicina por los algoritmos de la caja. Y por último, y importante, si lo llegan a preguntar o si uno lo quiere decir, que se le puede dar ampicilina a la madre si esta tiene un tamizaje por estreptococo, un tamizaje por estreptococo galactiae positivo, se le da profilaxis a la madre. ¿De qué? De ampicilina, 2 gramos intravenosos. De ampicilina a la madre si tiene estreptococo galactiae positivo. Eventualmente, si nos preguntaran específicamente sobre el manejo de la sepsis neonatal y que lo ordenemos, ¿cómo lo haríamos en orden? Está lo que es el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Paso 1, mande hemocultivos. Los hemocultivos se mandan con la terapia empírica, de una vez, la que ya hablamos, para que uno la mencione. Paso 2, uno manda hemograma, PCR, PCT, y podrían perfectamente preguntarnos qué es lo que queremos buscar en esos estudios, y entonces en el hemograma, lo que es más sugestivo, lo que nos habla más sobre sepsis neonatal, no es la leucocitosis, sino la leucopenia. La leucopenia tiene un 50% de sensibilidad, y la neutropenia, que está asociada a la leucopenia, tiene un 85% de sensibilidad hacia sepsis neonatal. También, un dato interesante, si nos preguntaran, la trombocitopenia está presente en el 50% de los recién nacidos con sepsis neonatal. Entonces, ahí lo dejo. La PCR, si está positiva no nos dice mucho, pero si está negativa nos dice que 99% seguro no es una sepsis neonatal. PCT se le da por bacterias, entonces nos dice que la causa, como he dicho, que eran 3, podría ser bacteriana, y si nos preguntan, la síntesis de PCT es a nivel de riñón, pulmón, vejiga, glándulas suprarrenales, etc. Y en el paso 3 ya pediríamos como estudio líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, líquido cefalorraquídeo, donde valoramos cómo está ese líquido cefalorraquídeo, a ver si podemos tener un foco infeccioso ahí en la meningitis, y eventualmente si nos preguntan cuáles son las contraindicaciones de una punción lumbar, son 3: que haya infección local en el sitio de punción, que haya inestabilidad hemodinámica
o que el paciente tenga trombocitopenia. Esas son las 3 razones por las cuales no se va a hacer una punción lumbar. Si no, sí se recomienda en sepsis neonatal. Y paso 4, tenemos que opcionalmente podemos mandar una radiografía tórax si tenemos una clínica sugestiva a infección de vías aéreas inferiores. Podemos mandar una radiografía abdomen si tenemos una clínica sugestiva a una enterocolitis aguda necrotizante, y podríamos mandar un urocultivo, pero este se manda más que todo en sepsis neonatal tardía. Entonces, importante mencionarlo ahí, tenerlo en cuenta, y ese sería el resumen de sepsis neonatal. Eventualmente esto nada más es una herramienta que uno puede tener en mente por si le han preguntando algo en específico, cosas en específico, y el video va en sí como para ayudar a tener en cuenta dosis, contraindicaciones, momentos, cuándo mandar la terapia, cuándo no, el abordaje como tal, que se lo pueden dividir en 3, las armas que tenemos, como nada más mencionarlas. Entonces al final, hacer lo que se puede con lo que se tiene y no complicarse, sino nada más tener todo a disposición según lo que nos pregunten. Y bueno, también para practicar, espero que les haya gustado y les ayude en la llamada oral a los que la tienen el lunes, martes, miércoles y el jueves. Pero bueno, mis friends, nos vemos y a seguir estudiando. Última semana de clases, recta final, y salimos a vacaciones. Feliz Navidad.